Lo que queda de Jesús. Siempre he hecho demasiadas preguntas. Desde que tenía 3 años, mi pobre padre tuvo que aguantar una descarga de ametralladora de la pregunta ¿por qué siempre que yo encontraba algo nuevo o interesante? ¿Por qué los patos tienen picos en vez de bocas como nuestro gato, Milo? ¿Por qué las abejas son buenas, pero los avispones son malos? ¿Por qué los niños de la escuela hacen pipí parados y por qué las niñas no pueden hacerlo? Cuando las preguntas eran demasiadas, él me gritaba. Si eso no funcionaba, me mandaba a la casa de mi tía para que me quedara ahí por unos días mientras se recuperaba de mi parloteo persistente. Conforme crecía, aprendí que recuperarse significaba beber intensamente y llorarle a una Biblia. Esa combinación era su único consuelo desde que mi madre murió 3 meses después de mi nacimiento. Las preguntas acerca de ella estaban completamente fuera de límites, y aprendí eso temprana y duramente. Si llegaba a mencionarla de paso, el rostro de mi papá se oscurecía al igual que un cúmulo nimbo tomado directamente del Viejo Testamento, y se sacaba su cinturón. Solo tomó un puñado de azotes con ese cuero agrietado y punzante antes de que aprendiera a nunca mencionarla cerca de él. Cómo debió haberle dolido que luciera exactamente igual que ella. Pero mi curiosidad era una parte de mí, de la misma manera en la que lo es ahora, y no pudo ser asesinada con ninguna paliza. La religión tuvo una relevancia predilecta en nuestras vidas, y vivimos en una de las ciudades más pequeñas al borde del cinturón bíblico en Estados Unidos, y mi afición por los interrogatorios infinitos me metía en problemas rápidamente. Fui etiquetada como antagónica y pasé muchas horas de clase sentada en una esquina, a solas. La decepción de mi papá acerca de esto era palpable. Lo único que él quería era una niña buena y obediente, como esas que reciben menciones superficiales en la Biblia. En este sentido, era muy desemejante a mi madre católica, quien había sido tímida y modesta, y eso parecía herirlo más que cualquier otra cosa. Traté de ser como él la recordaba, pero las preguntas ardían en mis senos como un fuego pequeño, causándome dolor hasta que daba a luz a mis cuestionamientos. Quería saber por qué Dios había permitido que la serpiente engañara a Eva y causara tal conflicto, cuando Dios era omnisapiente y omnipresente. Mientras más aprendía y mientras más leía, más preguntas servían en mi interior. Recuerdo cuán peligrosas se sentían, como una caldera de lava al rojo vivo esperando a reventar desde mi boca cual detonación ígnea de blasfemia. Y de entre todos los misterios, los que involucraban a las mujeres de la Biblia me consumían más que la mayoría. Previo al exilio del Edén, antes del pecado original, Eva tenía períodos menstruales. ¿Cómo hubiera sido el parto si nunca hubiera comido del árbol? Si Adán hubiese sido engañado por la serpiente en vez de Eva, los hombres habrían cargado con el dolor del parto. ¿Habrían sido las mujeres quienes se estarían esforzando en los campos hasta que volvamos al polvo? Cada vez que trataba de alzar estas preguntas, era derribada de inmediato. Lo que pasó, me enseñó la profesora de la escuela dominical protestante, con su mirada severa y aferrada. Y no es el lugar de las mujeres el argumentar contra las palabras de Dios o de los hombres. Y eso fue todo. No podía impedir que las preguntas consumieran mis pensamientos, pero estaba aprendiendo a detener mi lengua. Si las circunstancias hubieran sido diferentes, si hubiera crecido en otra parte, puede que simplemente me hubiera hecho atea. Mis preguntas no respondidas y las frustraciones crecientes me habrían alejado de la iglesia en vez de empujarme con más seriedad dentro de la religión. Había decidido, desde que era pequeña, que la razón por la cual el conocimiento se me prohibía era por mi sexo, que solo los hombres estaban al tanto del conocimiento verdadero de las obras de Dios. En efecto, esto fue confirmado por todo lo que veía a mi alrededor. Todos los predicadores y los pastores eran hombres, y los padres reinaban los hogares. En el Vaticano, en la Europa distante, el Papa yacía rodeado de hombres, círculos concéntricos de masculinidad que solo eran rotos por las corrientes de conventos de monjas en los límites exteriores. Así que me eduqué. Descubrí un lugar en el que mi curiosidad podría nacer de nuevo. Fui a la universidad, me titulé en teología y me apliqué enteramente, escarbando a profundidad los misterios de la religión. Era un ambiente muy distinto a mi hogar. Aquí, las personas estaban dispuestas a entablar debates filosóficos enérgicos, a asumir el papel del abogado del diablo y a discutir desde perspectivas nuevas. Finalmente era capaz de ventilar esas preguntas de magma, intercambiarlas con mis pares hasta que se habían enfriado lo suficiente como para ser tocadas y examinadas. Pero a lo largo de mis estudios, y a través de nuestras discusiones, hubo una pregunta que permaneció sin respuesta. Otra faceta más de la femineidad que la Biblia había olvidado casualmente.
Todos parecían creer que era una pregunta muy extraña como para siquiera ser considerada, pero a mí me consumía. Después de que Jesús nació, ¿qué pasó con la placenta de María? Nadie tenía una respuesta. A mí me parecía una cosa tan obvia, una omisión tan enorme de parte de los hombres que trazaron el gran libro. Si los huesos fragmentados de los dedos de los santos eran reliquias sagradas, si la última copa que tocó los labios de Jesús era buscada por todas partes por ser la reliquia más sagrada de todas, entonces ¿qué hay de la cosa que lo sustentó en el vientre? Los clérigos devotos a quienes acudí estaban incomodados, e incluso asqueados por mi pregunta. Creo que la mitad de ellos ni siquiera sabía que era una placenta, que pensaban que un bebé salía por las piernas de la mujer y que ese era el fin del asunto. Pero cuando comencé a interrogar a las monjas, especialmente a esas que habían tenido hijos antes de que hicieran su juramentación, comencé a progresar un poco. La hermana que tenía las respuestas era muy vieja, en sus 90, si no es que más, y con la complexión de un gorrión famélico. La piel de sus manos era blanca, azul y púrpura, y tan frágil y translúcida que prácticamente podías ver la sangre bombeando con lentitud por debajo del tejido de piel de papel en sus muñecas. ¿Te sabes la historia de la Biblia, no, pequeña? Asentí. Todos en mi clase habíamos discutido los mitos y las leyendas que rodeaban a la Biblia, la cual había sido examinada meticulosamente, y la mayoría de ella había sido descartada ya sea como ficción total, o más como crítica social y política que milagro. Fue un trabajo evolutivo, perdiendo y ganando texto a medida que los siglos pasaban, mientras algunas piezas se hacían más o menos populares para diversos reyes, sacerdotes y sectas. Bien. Me alegra que no creas en esa tontería del concilio de Nicea, dijo. Bueno, para ser honesta, no me sorprendería si un montón de hombres se tuvieron que reunir y votar todos los fragmentos que no les gustaban. La sonrisa de la monja anciana se amplió. Sus ojos eran brillantes y ágiles, nada de su ingenio se había perdido en el tiempo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no existe ningún registro detallado de Sara, la esposa de Abraham? Ni de Ruth o María Magdalena? Estas fueron mujeres realmente increíbles, acompañantes de algunos de los hombres más grandes que han vivido. Ciertamente, sus historias tienen un lugar en la Biblia, ¿no? ¿Sí? He pensado eso con frecuencia, admití. Entonces creo que tengo algo que enseñarte. Lo llamamos el libro de Eva, me dijo a medida que abría un tomo que me había presentado. No era impresionante. No tenía cuero trabajado, ni broches enjollados, ni papel dorado. Había sido impreso en papel ordinario y tenía un forro rojo sencillo. Mientras volteaba las páginas, pude ver por qué había sido llamado de esa manera, pues el libro comenzó con los linajes de mujeres bíblicas canónicas, empezando por Eva y extendiéndose hasta María, la madre de Jesús. ¿Por qué no había visto esto antes? ¿O al menos oído hablar de él? Porque nadie, aparte de nosotras, está interesado, replicó la monja. Los predicadores honrados no quieren hablar de los esfuerzos heroicos de Eva al dar a luz a 55 hijos, y al haberlos criado por sí misma, en su mayoría. Quieren hablar de la gloria de Jericho, de cómo David mató a Goliat y los milagros de Jesucristo. Los hombres dirigen la iglesia, y los hombres no están interesados en los logros de las mujeres, solo en los de otros hombres. ¿Qué hay de María? ¿Qué pasó después del nacimiento de Jesús? Página 77. Le di vuelta apresuradamente a las páginas del libro. Y después de que entró a nuestro mundo, lo que quedó de su derecho de nacimiento fue encerrado en un cofre de hierro y transportado por las esposas de los 3 reyes. ¿Los reyes magos tenían esposas? Ella resopló gentilmente. Por supuesto que sí. Todos los grandes hombres tenían esposa. Y, con frecuencia, muchas. Necesito pedir prestado este libro. Necesito leerlo. Tengo una mejor idea. Léelo aquí. Quédate con nosotras. Necesitamos a alguien como tú. Me quedé con las monjas por varias semanas mientras estudiaba y leía el libro. Me hacían trabajar duro durante el día, lavando ropa de forma anticuada, con tablas de lavado y lejía, hasta que mis manos estaban rojas y desgastadas, igual de callosas que las de un campesino. Durante la noche, leía cuidadosamente las páginas, memorizando tanto como podía acerca del libro de Eva, gozando de los registros de estas mujeres olvidadas, de estas madres de naciones y esposas de dioses de antaño. ¿En dónde está el cofre de hierro? Le pregunté a la monja una noche. Esperaba que me preguntaras eso, pequeña. Conduciéndome hacia su estudio, sacó una llave de su bolsillo y luego abrió el cajón de un escritorio, sacando cuidadosamente una pila de fotografías Polaroid.
Al entregármelas, se sentó e hizo una torre con sus dedos ásperos, observándome. Todas las fotografías mostraban el mismo objeto, cada una desde un ángulo distinto. Era una caja de metal tosca, la cual había sido desgarrada por una fuerza inmensa. Como si hubiese explotado desde el interior. Mi cuero cabelludo me cosquilleó en tanto ataba los cabos. Es este. El cofre de hierro que las 3 concubinas transportaron desde Belén. Sí. ¿Qué le sucedió? La criatura que estaba atrapada en el interior escapó. Tragué grueso, sin ánimo de comprender lo que me estaba diciendo. ¿Criatura? Y así, con su voz silente y aflautada, la hermana Michaels me explicó el secreto verdadero. Cuando Dios escogió a María para nutrir el cuerpo de Cristo, Él sabía que su Hijo Divino no podría habitar un contenedor marcado con el pecado original. Para contener a Cristo mismo, el bebé tuvo que ser purificado de todo pecado, de todas las corrupciones de la humanidad. Agarró de nuevo las fotografías, guardándolas bajo llave en el cajón. Por lo tanto, Dios se aseguró de que todas las maldades de nuestros cuerpos mortales fueran empujadas hacia el útero de María, en su placenta, en donde permanecieron, por siempre separadas de Jesús. Pero fue una placenta, no un bebé. ¿Cómo fue que creció? ¿Cómo se convirtió en una criatura? Aunque estuviera impregnada de pecado, aún así era divina, consistiendo tanto de Cristo como de la Madonna. No podía ser calcinada ni podía ser cortada, así que fue sellada. Permaneció en la oscuridad, resguardada por sacerdotes de una orden antigua, a quienes se les encomendó vigilar la reliquia sagrada. Y en esa oscuridad, creció, alimentada por la semivida en su interior, y añorando el alma que carecía. Y al final se hizo demasiado grande para el cofre, ¿verdad? Sí, pequeña. Y ahora está libre. ¿Qué significa eso? Desea venganza. Igual me había sentido insegura de abordar el vuelo desde Texas a Roma, pero la hermana me prometió que responderían mis demás preguntas. Cuando llegué a la pequeña iglesia de piedra y ladrillo cerca de la costa, un hombre con la cabeza afeitada me escoltó hacia adentro inmediatamente, y luego me llevó a la cripta de la iglesia. Los cadáveres de 7 sacerdotes yacían en el mausoleo frío, esperando su sepulcro. Trataron de detenerlo, me explicó el rector. Ese era su deber sagrado. Trataron de regresarlo con espadas de plata y hierro sagrados. Pero con un solo toque, divagó, señalando a los cadáveres envueltos con lino. Sus muertes fueron únicas, de formas que hicieron que mi estómago se retorciera. Mientras levantaba la sábana del primero, contemplé forúnculos supurantes por toda su cara. Rastros rojos y negros de putrefacción delineaban los vasos sanguíneos de su cuello. Había muerto en cuestión de minutos, aparentemente, sucumbiendo ante una enfermedad tan antigua, que ya no tenía nombre. Otro no tenía marcas en su carne, pero sus ojos sobresalían obscenamente por debajo de sus párpados punteados de venas. El rector me informó que se había asfixiado y murió de rodillas. Su garganta se había tapado con una lechada putrefacta de serpientes y ranas. Quizá lo más aterrador de todo fue el hombre que se había ahogado en tierra firme. Sus pulmones se habían llenado de agua salada, la cual aún goteaba por sus labios cocidos. ¿Cómo? Inquirí. Un solo toque es lo único que se necesita, explicó el hombre, apiñándose del frío dentro de su hábito de lana café. Los tocó una vez a cada uno, y luego los dejó como los ves ahora. No lo comprendo. Si hombres sagrados portando armas sagradas no pudieron herirlo, entonces ¿por qué me han traído a mí aquí? Porque la criatura no posee la forma de un hombre. No lo entiendo. La criatura es una mujer. Reflexioné acerca de eso por un momento. ¿Y crees que otra mujer puede ser capaz de detenerla? Asintió. Sí. Eres joven, fuerte y, aún más importante, no has efectuado tu juramentación inicial o final. Creemos que puede oler el toque de Dios en nosotros, y eso la conduce a la locura. Cualquiera en la iglesia que se le ha acercado, ha muerto terriblemente, como lo puedes ver aquí. Estudié la escena horripilante frente a mí. El miedo arrastraba dedos gélidos por mi espina dorsal. Hasta donde sabía, la criatura solo me mataría en el acto, sin que importara que fuera una mujer o que aún no me hubiera casado con Cristo. Por el otro lado, si llegase a tener éxito en donde hombres de gran fe habían fallado. Y quería verla, más que nunca, ahora que esta última pieza de información había sido revelada. Quería saber. No estoy segura de si puedo ayudar, o de cómo. Pero estoy dispuesta a intentarlo. Con un fragmento del cofre de hierro en una cadena alrededor de mi cuello, partía mi cacería. El rector razonó que la caja de metal había sido su hogar por tanto tiempo, que el collar podría hacerme parecer más familiar ante ella, menos amenazadora. O al menos podría brindarme su atención.
Supuse que descubriría al final si esa lógica era correcta o no. No es como si tuviera otras armas en mi arsenal. Mientras que la orden de sacerdotes era antigua, su sistema de seguridad era moderno, e incluía cámaras en las entradas y salidas de la iglesia. Una serie de capturas habían sido descargadas en mi teléfono, y las revisé, contemplando al ser que había asesinado con furia bíblica a una docena de hombres adultos. Era hermosa, en un sentido atemporal y clásico. Rasgos simétricos y casi élficos se veían a través de un halo de cabello rubio platino, lo suficientemente largo como para cubrir la mayor parte de su torso desnudo. Pero desde su cintura hacia abajo, algo se encontraba muy mal. Piel pálida se oscurecía en una tonalidad de gris brillante y enfermizo, y luego en jirones de negro, colgando a manera de harapos putrefactos en sus muslos desgastados, y por debajo de la rodilla solo restaba hueso blanco y tendones incoloros. Siendo tan pálida como un pez, se había quedado parada entrecerrando los ojos por varios segundos extenuantes antes de correr con sus pies esqueléticos e imposibles hacia el mar. Mis consultas a lo largo de la playa no acabaron en nada. Nadie parecía haber visto a una mujer rubia desnuda, y ciertamente a ninguna que fuera un cadáver de la cintura para abajo. Cuando regresé a la capilla, el rector me informó que la criatura había sido divisada de nuevo, en otra iglesia a unos 15 kilómetros de la costa, y que había asesinado al sacerdote a cargo al convertir su sangre en vino. Pensé que sabía hacia dónde se dirigía. Iba en línea recta hacia el más sagrado de todos los hombres santos del país, el Papa. La vi en la calle antes de que ella me viera a mí. Se había adaptado rápidamente. Pantalones de cintura alta cubrían sus piernas cadavéricas, y botas negras nuevas ocultaban las abominaciones que eran sus pies. Sus mejores cualidades eran exhibidas a su favor con una blusa negra y plateada de hombros descubiertos. No se veía fuera de lugar, sino como otra chica turista linda en su camino hacia el Vaticano, en donde se sacaría selfies insípidas para publicarlas en sus redes sociales. Si me percibió a mí o al fragmento de su prisión, no lo tengo claro, pero con una sacudida violenta, se escabulló entre dos edificios, y luego corrió. Era rápida. Su anatomía en decadencia no la limitaba en lo más mínimo. La seguí, por supuesto. No había otra cosa que pudiera hacer. Pisoteando por el callejón resonante de ladrillo, capté solo un vistazo de cabello rubio destellando bajo la luz del sol mientras ella rodeaba el extremo opuesto. Cuando giré por la misma esquina, una mano me embistió el pecho con la suficiente fuerza para sacarme el aliento de los pulmones y el vigor de mis piernas. Mientras caía, esa mano incongruentemente delicada jaló con violencia el collar pesado en mi cuello. Su ceño fruncido arruinó sus rasgos angelicales. La mujer pálida se dio la vuelta y arrojó el fragmento de su antigua prisión lejos de ella con una fuerza asombrosa. El collar reflejó la luz a medida que navegaba por los tejados alicatados. «Debería matarte», escupió, presionándome contra los adoquines con su rodilla. La lanza de la tuberosidad tibial poderosamente afilada estaba a punto de perforar la carne de mi costado. «Por favor», me lamenté. «Por favor, no». «Ah, cuánta fe». Se burló, agitando su cabeza con desdén. Su cabello era una corona salvaje de luz por encima de mí. Te mandaron a tu muerte sin más protección que un pedazo de metal antiguo y tu sexo. Tiritando por el temor, sentí el hueso revestido de mezclilla enterrándose aún más profundamente en mis costillas. ¿Qué es lo que quieres?, murmuré. Quiero lo que queda de mí. Quiero lo que se me arrebató, el cuerpo y el alma que eran míos, que se me debieron haber entregado hace todos esos siglos. Viró su terrible cabeza en dirección a la ciudad sagrada. Y en ese lugar está el hombre que me puede decir en dónde lo puedo encontrar. La presión a mi costado se atenuó cuando ella se sentó de cuclillas, y una fuga de putrefacción oscura se presionó contra el material alrededor de sus muslos. No puedes herirme, hermanita. Si pudiera ser asesinada, me hubieran quemado después de que mi madre me trajo a este mundo, aspiró despectivamente. El hierro no me puede contener, la plata sagrada no me puede cortar. Mi final solo puede llegar cuando me reúna con mi carne original. Con tu preciado Cristo. Pero no puedes, solté abruptamente, no puedes reunirte con él. ¿Por qué no? Sus ojos ardieron como una llama detrás de un vitral. ¿Crees que no tengo el poder? Negué con la cabeza. Estoy segura de que lo tienes, pero no me refiero a eso. No puedes unirte con Cristo, porque está muerto. Fue asesinado hace más de 2000 años. Estás mintiendo. No es así. Puedes encontrar su velo en la Catedral de San Juan Bautista. Puedes leer sobre su muerte en cualquier Biblia. ¿Cómo?, preguntó. Sus rasgos pálidos eran más blancos que un alma nueva. ¿Cómo murió?
Así que me senté en ese callejón asqueroso, detrás de un bloque de almacenes que apestaban a pescado, y le conté la historia de la crucifixión. Cuando había finalizado, no dijo nada. ¿Me vas a matar? Ella negó con la cabeza. No. No te voy a matar. ¿Qué vas a hacer? Creo, empezó, viendo por encima de los tejados al sol resplandeciendo desde las nubes, que encontraré a los descendientes de quienes lo mataron. Y luego extinguiré sus vidas, y tomaré sus almas para llenar el agujero doliente en mi interior. Me sentí enferma, mareada y helada por el pánico. Pero eso equivale a miles de personas, millones, incluso. Ella me sonrió. Sus colmillos se asemejaban a los de los felinos, demasiado perfectos. Su mirada era beatífica. Pues, es un agujero muy grande. Está ahí afuera, cazándote. No le importa que no tengas control sobre tu ascendencia, que tu linaje no sea más que un capricho del destino, el mero accidente de quien engendró a quien. Nos lo causamos nosotros mismos cuando matamos a nuestro Salvador. Pero lo peor de todo es que no creo que estarás saciada. Con un agujero del tamaño de Dios dentro de ti, ¿cómo es posible que llegues a estar satisfecho? Y no puedo dejar de pensar en la ironía nefasta de esto. Toda la vida humana ingresó al mundo por medio de Eva, y ahora toda la vida humana será expelida del mundo por otra mujer. Solo espero que no me guarde para el final. Dios sediento. Brian cabalgaba briosamente cuando, al crepúsculo, llegó al santuario. Había reventado 2 monturas desde el día anterior, y a pesar de su marcha los Roti, aullando como una manada de derviches, estaban muy cerca. Se alzó sobre los estribos y miró angustiadamente hacia atrás y, dentro de 40 segundos, aproximadamente, los parientes de Megat estarían a tiro de ballesta. Si lo atrapaban, lo colgarían por los tobillos y le dispararían unas aguzadas flechas que le harían agonizar 2 o 3 días antes de morir. Se estremeció. La entrada de la capilla estaba a oscuras y no resultaba muy alentadora, pero estaba casi seguro de que los Roti la respetarían por su carácter sagrado, y el santuario le parecía, por su inexperiencia en tales cuestiones, una capilla semejante a las que punteaban la superficie del segundo planeta. Era una suerte que la hubiese encontrado. Saltó del ruano y se hundió en la oscuridad. Los Roti atraparon al animal 50 segundos después. Era fácil adivinar dónde estaba Brian. Se contemplaron mutuamente en silencio. El tío de Megat, que había sido el más ansioso en la persecución, lanzó una corta risotada. Los hombres fueron desmontando sin hablar. Los Roti consideraban que Brian, por su violación y subsiguiente abandono de Megat, acababa de cometer un pecado imperdonable. En realidad, no les importaba tanto la violación de la joven como el abandono cuando se cansó de ella. A esto se oponían rotundamente. Iba en contra de sus costumbres. Deseaban que el violador aceptase para siempre a su víctima. Pero pensaban, por los relatos que habían leído y por sus experiencias, que si Brian permanecía en el interior de la capilla 12 horas, sus ansias de venganza quedarían satisfechas. Megat quedaría vengada. Silenciosamente, los hombres de la tribu se sentaron en semicírculo delante de la capilla. Brian, atisbando desde el interior, se sintió a la vez asombrado y aliviado. Había temido que recogiesen la hierba que crecía a la orilla del fangoso río y tratasen de ahumar el sagrado recinto. Y todo ese ajetreo, por culpa de una mujer cuya piel era decididamente purpúrea. Bien, por lo visto, contaban con que se muriese de hambre. Acarició los túbitos de pastillas alimenticias que llevaba en el bolsillo y sonrió. También tenía un frasquito. Tendrían que esperar largo tiempo. Continuaron en silencio, los Roti eran naturalmente ruidosamente emocionales, y el silencio comenzó a molestarle. Los acechó dubitativamente una vez más. Pero al parecer respetaban la santidad de la capilla. No tenía por qué preocuparse. Retrocedió unos pasos hacia el interior. Estaba muy oscuro. El suelo parecía estar hecho de barro resbaladizo. En realidad, se trataba de un plástico resistente a la humedad, pero Brian no lo sabía. Vaciló y se tendió en el suelo. Estaba agotado. Quería mantenerse despierto, en guardia, pero la fatiga lo rindió. Al cabo de 10 minutos estaba profundamente dormido. Tan pronto como su respiración regular dio la señal, los rayos onda comenzaron a actuar sobre él. Le tomaron el pulso, la frecuencia respiratoria, la consumición de oxígeno. Un paño se deslizó bajo su axila y tomó una muestra del sudor para el análisis. Cuando empezó a roncar, otro paño entró momentáneamente en su boca abierta. Y cuando estuvo completamente dormido, una diminuta aguja hipodérmica le extrajo una gota de sangre del lóbulo de la oreja. Sobre la muestra se llevó a cabo una refinadísima técnica de electroforesis.
La noche se hallaba muy avanzada cuando las sondas completaron su diagnóstico. En cierto sentido, Brian las intrigaba. Fisiológicamente, se hallaban muy lejos de lo acostumbrado. Pero allí yacía, escasamente dentro del límite de variación permisible. El mecanismo de los rayos onda estaba ya un poco desgastado. Después de una pausa casi humana, las instalaciones de acondicionamiento de la capilla comenzaron a actuar sobre él. Los Roti, fuera en la noche oscura, aguardaban con un silencio de lobos. No era el carácter sagrado de la capilla lo que respetaban, sino su competencia como factoría. Brian se despertó por fin. Tenía la impresión de que había transcurrido mucho tiempo, y aunque esto no era cierto cronológicamente, sí lo era fisiológicamente, ya que le habían sucedido muchas cosas mientras dormía. La idea del tiempo transcurrido le alarmó. ¿Qué estuvieron haciendo los Roti durante su sueño? Todavía adormilado, corrió a la puerta de la capilla y miró afuera. Los Roti estaban sentados igual que antes, en cuclillas y en torno a la penumbra que formaba un leve cono de luz delante de la capilla, envueltos en sus capas brillantemente coloreadas. Intentaban esperar hasta que el hambre le hiciese salir de la capilla. Brian lanzó una burlona risita y volvió al interior del santuario. Cuando giró sobre sí mismo, su cabeza chocó penosamente y de manera inesperada contra el dintel de la entrada. Por un momento, el dolor físico oscureció el significado de lo sucedido. De sus ojos surgieron unas lágrimas de dolor y lanzó una maldición. Después, el significado del incidente se le apareció claro de repente. Acababa de tropezar contra el dintel de la puerta. Pero la primera vez, el dintel estaba 2 o 3 palmos, al menos, más arriba de su cabeza. Levantó la mirada. Su negro y lustroso cabello rozaba el techo. ¿Qué diablos? ¿Qué le había ocurrido? ¿Había crecido? ¿Era más alto que antes? Por un momento pensó que padecía una fiebre alucinatoria. En Venus abundaban y la idea del crecimiento era característica de un par de ellas. Además, tenía sed y sentía un extraño calor. Contemplóse las manos. Los puños quedaban solo a unos 4 dedos de los codos. A menos que se tratase de una alucinación muy persistente, no podía ser la fiebre. No se sentía febril, solo sediento y acalorado. Bien, había tomado varias vacunas contra todas las epidemias endémicas de Venus antes de salir de Dindymene. No cabía duda, había crecido durante la noche. La idea, cosa rara, no le alarmó. Más bien se sentía complacido. Por un momento, pensó en salir atrevidamente de la capilla y causar un gran estrago entre los Roti. Les enseñaría a molestar a un hombre que medía 2 metros y medio, no, más, casi 3 metros de estatura. Pero eran unos 20 y poseían gran cantidad de flechas. Era preferible no salir. Además, se sentía somnoliento y letárgico, sin ganas de pelear. No podía imaginarse qué le había sucedido, aunque no le importaba. Decidió sentarse en el suelo y tomar un trago de agua del frasco. El recipiente de plata parecía muy pequeño en sus enormes manos. Bebió hasta la última gota de líquido y luego arrojó el frasco con petulancia. Era agua, sí, pero él no deseaba agua. Lo que necesitaba era algo más denso. Cruzó las piernas y se recostó contra la resbaladiza pared. Cerró los ojos, pensando que ello le ayudaría a pensar. Pero poco después volvía a estar dormido. Esta vez se despertó cuando caía la tarde. Llovía intensamente. Sin moverse de postura, miró hacia afuera, notando distraídamente que tenía la espalda embarada. Los Roti se habían marchado. No se veía ni uno solo boñiga. Probablemente sería una trampa. Debían hallarse escondidos por el entorno. O tal vez hubieran regresado al poblado en busca de refuerzos. Brian sonrió. No se dejaba engañar fácilmente. Decidió levantarse. Trató de moverse. No pudo. Bien, estaba entumecido por la mala postura. Tenía dormidas las piernas. De nuevo le dio la orden al cuerpo. Tampoco ocurrió nada. Brian se humedeció nerviosamente los labios. ¿Estaba paralítico? ¿Qué le pasaba? Empezó a estar asustado. Y fue entonces cuando entró el Plump. El Plump era el más raro de los naturales de Venus. Algunos obreros que lo habían estudiado insistían en que su extraña apariencia escondía una rica y singularmente variada vida espiritual. Otros etnólogos lo negaban apasionadamente y afirmaban que sus leyendas de la creación y sus figuras tótem mostraban la vacuidad de su vida espiritual. Fuese como fuese, los Plump no producían buena impresión. Poseían una piel gris y correosa, largas mandíbulas con feroces colmillos y crueles ojos amarillentos. No llevaban ropa, ni siquiera una hoja de parra. Y olían como ranas. Este penetró en el santuario y se detuvo delante de Brian.
Esbozó un gesto con una mano. Tanto podía tratarse de un saludo solemne, o bien simplemente de un hola familiar. Contempló calculadoramente a Brian e inclinó la cabeza. Abrió la especie de coco que llevaba colgando de un largo sarmiento en torno a su cuello. Brian estaba interesado. No podía hacer nada y la llegada del plump tenía que significar algo. Contempló a aquel ser con extremada repulsión. Los plump no son bellos, mientras sacaba un pellizco de ungüento amarillento del coco y se lo pasaba por todo el cuerpo. Después, comenzó a girar lentamente delante de Brian, con sus retorcidos brazos, de piel untuosa, extendidos adelante. Casi tan pronto como el ungüento amarillo tocó la piel del plump, Brian se sintió extrañamente excitado. Era como la intensidad de un impulso sexual, pero no había nada sexual en su mando imperioso y frío. Era como si todas las miríadas de su cuerpo tuviesen sed individual, una rara sed del ungüento amarillo y la humedad de la piel del plump. El agua del frasco de Brian no era bastante densa para satisfacer su sed. Aquella humedad, sí. Experimentó como un aura, una proyección de sí mismo. No era un caso de voluntad consciente. Incluso cuando realizó el contacto inmaterial con el plump, se resintió de ello. Era sed, sí, pero le parecía que al deshidratar al plump estaba realizando un servicio íntimo, sometiéndose a una odiosa familiaridad con un ser que le repugnaba odiosamente. Un íntimo contacto, por muy impalpable que fuese, con un plump, se odió a sí mismo. Pero no podía hacer nada por impedirlo. El paralelismo entre este impulso y lo que él le había infligido a Megad se le escapó. Y aunque lo hubiese observado, no le habría edificado. No era un hombre que se edificase fácilmente. El plump continuó girando lentamente, volviéndose primero a un lado y luego al otro, hacia la intoxicante sequedad que Brian sentía emanar de su persona. Brian llegó a pensar que su actitud era la de un devoto hacia un dios muy servicial. Sus ojos amarillentos estaban cerrados. Su untuosa piel parecía estar más arrugada y resbaladiza a cada momento, a medida que la deshidratación de los tejidos iba en aumento. Su afilado rostro tenía una expresión de repulsiva dicha. De haber podido moverse, Brian habría vomitado. Era odioso. Un odioso servicio ejecutado por un ser odioso. Y resultaba autodestructivo, pese a la necesidad de humedad de Brian. Era como si Brian, en su nuevo cuerpo, no estuviese a gusto. En su contacto con el plump, era como una planta que, a falta de azufre en el suelo, se ve forzada a absorber selenio. Era como si estuviera envenenándose a sí mismo. En esta suposición, Brian estaba acertado. La capilla no era una capilla. Anteriormente había sido una factoría. Fue originalmente destinada por los biólogos del cuarto planeta a ayudar a los colonos del segundo planeta a reajustarse al avasallador y húmedo ambiente de Venus. Existen dos formas de batallar con la humedad. Una es ser impermeable, como lo son las plumas de los patos. Los marcianos probaron este sistema y no les gustó. Se sentían desfallecer en el húmedo calor de sus cuerpos impermeables. Por lo tanto, adoptaron segundo sistema, que es gozar del agua, vivir en el agua como las ranas. Esta solución significaba una adaptación fisiológica mucho mayor, pero los marcianos quedaron mucho más satisfechos. Una vez adaptados, continuaron absorbiendo agua a través de sus poros, agua que extraían del húmedo ambiente, usándola en su metabolismo y exhalando de nuevo aire seco. Había cierto grado de selección en el proceso. Podían elegir entre varios objetos para la extracción del agua. Los marcianos vivían felices con este sistema, aunque en la estación de sequía padecían cruelmente, lo mismo que cuando regresaban a Marte a pasar sus vacaciones, pero Brian no era marciano, y las sondas estaban estropeadas y desequilibradas por el mucho tiempo transcurrido desde que los últimos marcianos abandonaron Venus. Por esto con él era diferente. Para el plump, él era un dios deliciosamente higroscópico. Para sí mismo, era un hombre maldito. El plump se marchó por fin, con la piel colgándole en grandes pliegues. Se tambaleó ligeramente al trasponer el umbral, como si estuviese bebido. Brian le vio marchar por entre la cortina de lluvia. Dejó el coco en la capilla. No podía moverse, ni siquiera agitarse. Tenía la espalda completamente embarada. No sabía cómo lograba respirar, pero estaba seguro de una cosa: no volvería a extraer agua de ningún otro plump. Si volvía a estar sediento tendría que impedirlo de algún modo. ¿Pero cómo? No lo sabía, pero aquella ignorancia no afectó su decisión. Inmóvil, mientras contemplaba la lluvia en medio de la creciente oscuridad, sintió surgir en su interior un hálito de esperanza. Era imposible lo que le estaba ocurriendo. No podía ser verdad. No podía durar eternamente.
Más pronto o más tarde, alguien lo encontraría. Un recolector de plantas, un agente del gobierno, alguien. Todo lo que tenía que hacer era continuar vivo hasta entonces. Al día siguiente seguía lloviendo copiosamente. Brian recordó haber oído decir que en aquella parte de Venus la lluvia podía, durante la estación lluviosa, pasar de 70 centímetros en 24 horas. A mediodía del día siguiente volvió el club. Brian había podido saciar su ardiente sed gracias a la humedad del aire, y ahora tenía sus planes. Cuando el plump, untado con la crema amarillenta, giró delante de Brian, este se retiró dentro de sí mismo. Era como mostrarse sordo al estruendo del trueno, como negarse a ver una cegadora luz. No sabía cómo lo lograba, pero lo hacía. El plump se detuvo. Se contemplaron mutuamente sin pronunciar palabra y luego él empezó a mover sus retorcidas manos. Brian sintió la caricia del triunfo en su interior. Había vencido a la odiosa criatura. Y se sintió aún más victorioso cuando, después de otro silencio, el plump desapareció. Pero al cabo de un momento llegaron varios, transportando un cofre de madera de agudas esquinas. Los plump no poseían suficiente habilidad como para fabricar tales objetos, por lo que traficaban para obtenerlos de los rotis, más civilizados. Lo abrieron. En el interior se veía una pasta gelatinosa, rojiza, untuosa. Los plump ya poseían suficiente experiencia de los dioses recalcitrantes. El plump, cuya piel era más gris, colocó un poco de pasta en la punta de un palo. Cautelosamente, alargó el mismo hacia Brian. Lo movió atrás y adelante, a través del pecho del joven y debajo de su nariz. El resultado, para Brian, fue catastrófico. Le pareció que se volvía todo su ser de dentro afuera. Con odiosa, forzada rapidez, empezó a deshidratar al plump de la piel grisácea. Era como caer interminablemente por un precipicio vertical, y sentirse mareado al mismo tiempo. Los plump se marcharon por fin, al oscurecer. Desaparecieron, con unos pasos de baile y ejecutando gestos histriónicos para saludar a Brian. Este los vio marchar, inmóvil. Ni siquiera podía temblar. La humedad aceptada de ellos a la fuerza, le había hecho engordar un tercio. Asimismo, sentía una inmensa furia y un lamentable desamparo. Esta vez había sido 10, no, 100 veces peor que la primera. Después de esto aceptaría la degradación con docilidad. Cualquiera cosa era mejor que verse obligado a ello. Estuvo sentado toda la noche en un trance de horror. En ocasiones, no estaba seguro de quién era. Solo sabía que estaba sospechando algo que él mismo no habría resistido. Alguien había aprendido un pavoroso secreto respecto a Brian. Con la mente ofuscada esperó la llegada del nuevo día. Llovía menos y solo compareció un plump. El dios que era Brian pensó, si solo viene uno podré resistirlo. Ayer fue mucho peor. Pero el día siguiente vinieron 5, y después 2, y más tarde 3, y prosiguieron acudiendo cada día, cada vez más, a medida que avanzaba la estación y la lluvia se espesaba. Día tras día los rotis debían hallarse más que satisfechos. Brian odiaba a sus adoradores de ojos vidriosos con un odio que al principio era asesino y que después se tornó furor interno. De poder moverse, habría hecho cualquier cosa menos deshidratar a los plumps. Tal vez se habría matado. Acariciaba interiormente todos los detalles de su autodestrucción. No estaba bien decidido si terminaría con su vida mediante el cuchillo, el fuego o un veneno corrosivo. Deseaba el medio que más le doliese. Desde un punto de vista, su ingeniosa preocupación con los detalles de su muerte era una bendición. Ello le impedía padecer la aprensión o la ansiedad de su creciente degeneración física. Su masoquismo era genuino. Cada nueva evidencia de fallo, visión torpe, mala audición, hinchazón permanente, lo recibía con deleite. Incluso podía recibir alborozado el servicio de deshidratación que los plump requerían de él, puesto que era esta la causa primordial de su degeneración. Esto, sin embargo, apenas se le ocurrió. La violencia a su ego era demasiado grande. Pasó el tiempo. Llovió a raudales. A veces, 20 plumps se hallaban en la capilla, girando como embriagados, inexpresivos sus rostros. Después, a medida que los días se fueron alargando, la lluvia comenzó a amainar. Hubo un día claro, luego otro y después 2 seguidos. Llegaba el seco verano. Los adoradores comenzaron a frecuentar menos la capilla, y cuando venían, no estaban mucho tiempo. La gradual sequía de los tejidos de sus cuerpos por el calor del verano no los intoxicaba, les tornaba soñolientos. Ya no estaban interesados en los dioses, en la higroscopia ni en el ungüento amarillo. En realidad, empezaban a sestear. Brian, al principio no se atrevía a creerlo.
Pero cuando transcurrió una semana sin que se presentase un solo plump para ser deshidratado, se sintió invadido por el mayor de los alivios. No habría más demandas. Los días eran ya más largos y brillantes. No habría más plumps. Después, a medida que el aire se tornaba más seco, Brian descubrió que empezaba a encogerse. No se alarmó, pero sí se sintió intrigado. Permaneció inmóvil en su rincón, con las piernas cruzadas bajo el cuerpo, pero cada día era más pequeño, más ligero, más seco, que el día anterior. Traspasó el punto de la estatura normal que tenía antes de que el mecanismo de la capilla lo cambiase, y siguió encogiéndose. Su piel comenzó a colgarle como a jirones. Y seguía encogiendo. No estaba alarmado. Su preocupación era una emoción vaga solamente. Y a medida que transcurría el tiempo, en sus ideas se producían grandes lagunas llenas de voluptuosa negrura. Lentamente comprendió que aquellas tinieblas mentales, aquella incesante y bienvenida aniquilación de su mentalidad, significaba la muerte. La muerte. No las destrucciones agonizantes que había estado planeando, sino algo mucho mejor. Y se gozó en esta idea. Pero, aún sentía cierta curiosidad porque, bien, supuso, los dioses no viven eternamente, y él se había esforzado hasta la extenuación al deshidratar a los plumps. Se había agotado por completo con esta operación, y la estación de sequía le estaba exterminando. Al año siguiente, los plumps, por primera vez en su agonía, comenzó a reír. Al año siguiente los plumps tendrían que buscar otro dios. Al fin se sentó en su rincón, del tamaño de un muñeco. Ya no oía, veía ni sentía. Su mente se había detenido. Estaba reducido casi a la nada. Sus brazos y piernas eran más pequeños que huevos de zurcir. Ya no existía Brian. De haberle quedado una chispa de ego para efectuar una declaración, habría jurado que estaba muerto. Pero los plumps no corrían peligro inmediato de perder a su dios. Cuando llegara la estación de las lluvias, Brian despertaría de nuevo. Y una vez más se vería obligado a reemprender su forzado servicio hacia ellos. Como adorado, como dios, a Brian le quedaba aún muchos años de acción higroscópica en favor de los plumps. Pero ahora era verano. Sincronizando con el ciclo de sus adoradores, el dios de los plumps también sesteaba. Anunció.